Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús se puso en camino. Un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió: Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo: Hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Pedro le dijo: Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: Les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos, en medio de las persecuciones, y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Palabra del Señor. Domingo 28 del tiempo ordinario, ciclo B. En el Evangelio de hoy, un hombre se acerca a Jesucristo con una duda religiosa, como hace a veces el pueblo fiel con los curas. El cuestionamiento podía ser expresado más o menos en estos términos: ¿alcanza con ser bueno para heredar la vida eterna? La pregunta es presentada con una cierta urgencia. El hombre viene corriendo, nos dice el evangelista, y sin dar vueltas presenta la cuestión. Jesús no quita valor ni mérito a la religiosidad de este muchacho, pero ya de entrada toma distancia en cuanto al modo de plantear el problema, porque ¿qué debe entenderse por bueno? No mato, no robo, trato de no perjudicar a nadie, aunque no vaya a misa los domingos, se escucha decir a veces. Y esta última cosa de no ir a la misa los domingos puede ser incluso un modo solapado de ridiculizar y tratar a los cristianos de misa de idiotas o de hipócritas. Pero la medida de esa bondad es humana y por lo tanto tan pobre y frágil como cualquier otra realidad humana. También los bancos de las plazas públicas cumplen con estas condiciones. Por otra parte, hay quienes son buenos simplemente porque no tendrían el coraje de ser de otra manera. La respuesta de Jesús a esta primera cuestión, que no debe darse por descontada, tiene mucho de enigmático y desafiante. Este muchacho ha dicho una gran verdad, pero la ha dicho tan superficialmente que la ha banalizado, no ha percibido la profundidad de su afirmación. Jesucristo es bueno no como puede serlo cualquier hombre bueno, sino por ser Dios, que es la bondad misma. Jesús intenta ayudar al joven a que se remonte desde una consideración honesta, pero demasiado humana, a una visión enteramente sobrenatural. Para entrar en la vida eterna no basta admitir que Jesús es un buen tipo, sino que es necesario reconocerlo como el único Salvador del mundo, ayer, hoy y siempre. En este sentido, la respuesta de Jesús es un desafío al simple cumplimiento de los 10 mandamientos. Porque les digo, dice el Señor, que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. De modo que los 10 mandamientos conservan plenamente su validez, pero en un contexto totalmente nuevo. Son como una base indispensable para un amor que va más allá de los estrechos y legalísticos límites de lo mandado, lo prescrito, los requisitos de tipo jurídico. Son una respuesta de amor a quien nos ama sin medida ni límites y nos invita a entrar en esa misma dinámica del amor. En este contexto se comprende la escena siguiente. Jesús ve al joven bien dispuesto y entusiasmado,
Ve la generosidad que hay en su corazón. Los jóvenes son especialmente capaces de jugarse a todo o nada, y por eso lo ama y lo llama. Este fijarse de Jesús, destacado de modo tan particular por el Evangelio, lo miró y lo amó, tiene connotaciones especiales. El Señor mira a este hombre con amor para aumentar su capacidad de amar, su libertad interior, la fuerza de su entrega y la grandeza de su alma. Por eso, después de pedirle que tome distancia de sus bienes y los transforme en instrumentos del amor a los más necesitados, lo invita a ser su discípulo. Jesús le está pidiendo que realice plenamente en su vida el mandamiento que es resumen de todos: amarás al Señor sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero el joven se retira triste y apenado, en total contraste con el principio del diálogo caracterizado por el entusiasmo. Le faltan libertad y generosidad. Para poder entrar en el reino es preciso ser libre, y la persona verdaderamente libre está dispuesta a todo, no así el esclavo. Y hay 1000 formas distintas de esclavitud: del dinero, de la fama, del poder, del confort, del consumo, de las modas, del que dirán, del placer, de los criterios mundanos, del egoísmo y un largo etcétera. Humanamente considerado, el primer y más importante mandamiento nos manda simplemente esto: que seamos libres, libres en Dios y libres para Él. Al Señor tu Dios adorarás y sólo ante Él te postrarás. La adoración de un Dios que es nuestro Padre y nos ama como hijos y nos llama amigos, nos pone a su altura, nos da el nivel y la calidad de su vida divina. Pero cuando Dios no ocupa el primer lugar, este lugar es indebidamente ocupado por algo o alguien que se transforma en un ídolo. Y los ídolos siempre exigen sacrificios, sacrificios que desfiguran y deshumanizan a quien los realiza y que lo transforman en idólatra e infeliz. Jesús lo explica de modo más sencillo: querer entrar en el reino con todas esas ataduras es tan difícil como querer hacer pasar un camello por el ojo de una aguja. Por lo tanto, la idea esencial es que el único camino para alcanzar la vida eterna es el seguimiento incondicional de Jesús. La afirmación del Señor: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, causa asombro en los discípulos, pues en ese entonces la riqueza era considerada como un signo de bendición divina, igual que ahora muchos piensan que el que tiene plata todo le va bien. Y Jesús, con su afirmación, parece cuestionar seriamente esta idea. En realidad, el problema de los bienes, cualquiera que ellos sean, es dónde están ubicados. Jesucristo dice: donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Cuando hay algo en el corazón distinto de Dios, esto se convierte en un ídolo que tarde o temprano acabará con la vida de aquel en quien habita. Puede que sea un virus mucho más implacable que otros más famosos. Cuando Dios está en el corazón y los bienes en el bolsillo, y un bolsillo sin cocodrilos, abierto a las necesidades de nuestro prójimo, entonces la perspectiva es distinta. Sin embargo, todos los bienes, especialmente los que se poseen en gran cantidad, fácilmente tienden a ocupar el corazón. Por eso la pregunta espantada de los discípulos podría ser también la nuestra: ¿y entonces quién se va a salvar? Y la respuesta de Jesús está llena de claridad y al mismo tiempo de la misericordia que caracterizan su ministerio. Para los hombres, imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Hay una intervención del apóstol Pedro: ya lo ves, nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. El Señor no está imponiendo a los suyos una existencia miserable y desdichada. Por el contrario, fruto precioso de su libertad frente a todas las cosas, será su señorío sobre las mismas. Jesús dijo: yo os aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por 1, ahora al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, con persecuciones, y en el mundo venidero vida eterna. Se trata de una promesa que por un lado manifiesta una identificación por mí y por el Evangelio. Equivale a identificar Jesús con el Evangelio. La promesa, además, es sin demoras, ahora, al presente. Y por otro lado encierra una contradicción: 100 por 1, sí, pero con persecuciones. Se trata de la contradicción cristiana que siempre se hace presente en la vida de quienes son discípulos del que es signo de contradicción. Por lo tanto,
Se trata de un elemento siempre presente en la lógica del cristianismo, porque la gloria del cristiano es la de conformarse con la imagen del Hijo de Dios, teniendo parte en la cruz para participar después de su gloria. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados, nos recuerda San Pablo en la carta a los Romanos. La misma Escritura testimonia que todos los que quieran vivir con piedad en Cristo Jesús habrán de sufrir persecuciones, en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. El Evangelio de hoy nos permite captar la absoluta centralidad de Cristo en la vida del cristiano, una centralidad que implica incondicionalidad, disponibilidad absoluta frente a la llamada del Señor y fe inmensa en su amor transformante y providente. Frente al mismo llamado, dos respuestas distintas pueden darnos una idea más acabada de este Evangelio. El joven rico que aparece aquí y el joven Juan, discípulo amado del Señor que escuchó palabras semejantes: ven y sígueme. Dos jóvenes nobles, pero dos respuestas opuestas. Juan siguió al Señor con generosidad y su nombre ha quedado esculpido para siempre en el pórtico de la gloria. El otro joven, que prefirió sus riquezas al llamado, permaneció en el triste anonimato de quienes hubieran podido contribuir a cambiar el mundo y no supieron ser valientes. Juan proporcionó al Señor una gran alegría. El joven rico, en cambio, se marchó triste y dejó triste al Señor. Ahora, que cada uno elija su respuesta. Amén.